Vamos a empezar, Suar, cállate. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Por hoy va a salir que estoy regañando a mi Soar porque están ladrando. Vamos a usar nuestro servicio, nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Así es que vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor y Padre, porque nos permites poder estar en comunión contigo, Señor. Y sobre todo porque sabemos que tú tienes un mensaje para nuestras vidas a través de este pequeño momento. Así es que, Padre, te suplicamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos captar, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas, Señor, y lo podamos aplicar a ellas, y que podamos ser esos hijos obedientes, esos hijos y siervos tuyos que te alegran, Señor. Bendícenos grandemente a través de este pequeño momento. Pues te pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Yo creo que hasta el 10, creo. O creo que sí. Algo así. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y sabemos que cuando habla de ancianos, dice ahí, yo anciano también con ellos, hablando el apóstol Pedro. Y no solamente anciano con ellos, sino dice ahí, testigo de los padecimientos de Cristo, que estoy también participante de la gloria que será revelada. Cuando habla de los ancianos, está hablando de los líderes, de aquellas personas, en este caso pastores, o líderes espirituales, aquellos que te enseñan la palabra de Dios. Y ve lo que dice el versículo 2: apacentar la ley de Dios, de la grey, perdón, no la ley, apacentar la grey o la congregación de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Y por qué Pedro pone esto? Porque hoy en día, desgraciadamente, hay muchos que solamente están pastoreando por el dinero. Es más, hay ejemplos tremendos a través de todo el mundo, donde hay pastores que viven extremadamente ricos. Y ha sido porque no están apacentando la grey de Dios y cuidando de ella con ese ánimo, con ese corazón, con ese amor hacia ellos, sino por ganancia deshonesta, como dice ahí. Y después dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y también de eso también tenemos, ¿no? Dice que ahora sí que de todo hay en la grey del Señor. Hay también pastores que se creen los dueños, amos y señores de la iglesia. Y no, el único amo, el único propietario es nuestro Señor Jesucristo. Así es que también hay que tener cuidado con eso. Sí, porque hay pastores que se creen intocables, hay pastores que no les pueden decir nada, porque luego empiezan a dar bibliazos desde el púlpito en contra de los hermanos o hermanas que estén hablando. Entonces eso es tener señorío. No como teniendo señorío, dice aquí, no como teniendo señorío, no dice que tenga señorío, sino no debes de tener ese señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora, si bien es cierto que hay de ese tipo de pastores, y voy a decirlo así, hermanos, porque no me quiero, realmente no es el propósito de estar enseñando este pequeño momento, sino lo de más adelante. Si tú estás viendo ese tipo de cosas en tu pastor, dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 18, que tú tienes que ir a hablar con él. O sea, así de simple es. Es el primer principio de la disciplina eclesiástica. Si te ha ofendido, si ha hecho algo que no te agrada, o que te ha hecho sentir mal,
¿Cuál es el mandato de Dios? Que tú, hermano, que tú, hermana, que tienes algo en contra del pastor o del líder espiritual o del anciano de la iglesia o alguno de los líderes o a lo mejor el maestro de escuela dominical, que tú vayas y hables con él. Porque casi siempre están esperando los que son ofendidos, están esperando que el ofensor venga. No, la Biblia no te manda eso. La Biblia manda de que está ofendido vaya y enfrente al hermano o hermana que le ofendió. Bien, y luego habla aquí, hermanos, del premio que va a haber para los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Y es algo que estamos buscando todos aquellos que estamos sirviendo a Dios de tiempo completo, que estamos al frente de una congregación, que estamos al frente de hermanos y hermanas, cuidándolos, pastoreándoles, enseñándoles la palabra, exhortándoles a veces duramente, porque a veces lo requieren los hermanos, pero no está, eso de exhortarles duramente no está hablando de que uno tiene señorío, no, es como, a veces uno tiene que ser, como dijo Pablo, se me fue la palabra, permítanme ser, ¿cómo dice? Pues directo, en otras palabras, permítanme ser directo. Bueno, y luego habla de los jóvenes, hablando de los jóvenes que ahorita están por la calle y la amargura, dirían por ahí, ¿verdad? Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, hablando espiritualmente, y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es algo, aquí es donde yo quería entrar. Dice aquí jóvenes, pero yo creo que tiene que ser en términos generales todos, tenemos que sujetarnos, en el sentido de, como dice Dios cuando en otras partes de la Biblia dice que tengas en estima a los que están arriba de ti, ¿no? En el sentido de qué, de edad espiritual, y sí, edad física, pero también edad espiritual, ¿me explico? O sea, una de las cosas que desgraciadamente pasa, hermanos, es que con los jóvenes, sobre todo, y yo le digo más así, y yo lo he visto más así, sobre todo con los universitarios, hay menosprecio de las personas que están al frente enseñando. Entonces, yo como lo he dicho a muchos, bueno, pues tú serás muy ingeniero, tú serás muy arquitecto, tú serás muy médico, tú serás muy licenciado, tú serás muy contador, tú serás muy administrador, pero todo eso que eres, no te lo vas a llevar al cielo. Y no solamente estoy hablando de licenciatura, porque le he dicho a personas que tienen maestría y a personas que tienen doctorado en su área. ¿Y de qué sirve? Sin la obra de Dios no estás haciendo absolutamente nada, pero sí menosprecias al siervo de Dios. Y está hablando de eso. Y vean lo que dice el versículo 6, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Entonces lo que Dios está esperando, por un lado, es de que los pastores, los ancianos, los líderes, los maestros, los que te están enseñando la palabra de Dios, no se sientan la mamá de los pollitos, no se sientan los dueños de la iglesia. Porque ese es un problema. Y se dio mucho en tiempos atrás. Sobre todo, bueno, yo te podría hablar de iglesias donde estuve, que los dueños de la iglesia se sentían específicamente y directamente, se lo digo así, los diáconos. Y pensaban que ellos eran los dueños y que eran los patrones del pastor. Y aquí está hablando precisamente Pedro de eso, que no te debes de enseñorear de la grey. Pero también por otro lado, estaba el hecho de que los jóvenes, sobre todo los que tienen preparación, no respetan a los líderes, a esos mismos líderes también. Entonces, Dios quiere que tengamos ese balance. Y dice, humillamos pues bajo la poderosa mano de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el derecho de humillarnos. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pues sí, cuando Él lo quiera.
Y luego también dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso yo te decía, a veces yo entiendo cuando, y ya sabemos, no sé cuántos días estaba diciendo esto, ¿no? Pero yo entiendo cuando hay quejas en contra del liderazgo, yo lo entiendo. Porque pues como dice no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos. Eso es cierto. Pero el gran problema es de que los hermanos, las hermanas, no tienen ese valor de ir y platicar con el pastor o con el líder que tiene el problema. No necesariamente el pastor, ¿eh? Porque a veces es con los líderes, a veces es con el maestro de escuela dominical o con el hermano que le está enseñando, a veces es con el que le está discipulando y ni siquiera con él o con ella tienen ese valor de decirle, hey, es que no me gusta cómo eres, pues dile. Entonces, vean, me fui desde el principal hasta lo más bajito que se supone que es el discipulador. O a la voz con una hermana que está a cargo. A veces hay hermanas que no participan en alguna actividad de mujeres porque a la que pusieron para dirigir no les cae. O porque piensan que no tendría que tener ese privilegio. Y entonces tú sí lo tienes, ¿ok? Digo, porque puede pasar eso, ¿ah? Entonces, hermanos, dice ahí, todas esas situaciones difíciles, déjalas en las manos de Dios, pero sobre todo habla con las personas. Y aquí es donde yo quería entrar, porque todo eso que pasa en las iglesias, lo aprovecha el chamuco, lo aprovecha Satanás, y realmente el texto que quería enseñar era este. Por eso dice Dios ahí en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos, en pocas palabras. Pero aquí quería entrar, hermanos, porque el punto es este. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Y ese es el gran problema con muchos hermanos. Se dejan llevar por su pasión, aún dentro de la congregación de la iglesia. Ya olvídate, los de allá afuera, nuestros amigos y amigas, pues es pura pasión. Por eso pura reacción, por eso pura molestia, enojo, rencor, amargura, por eso puro pleito, por eso puro ataque en el trabajo, pura envidia, pura todo eso. Todos los que no son hijos de Dios experimentan eso día al día. ¿Me explico? Porque eso es lo que es el pecado. Pero se supone que los hijos de Dios, los que ya hemos aceptado a Cristo, no debemos tener ese tipo de problemas. Por eso dice aquí, sed sobrios, tranquilízate, no te me apasiones, que no te empiece a hervir la sangre. Y luego dice ahí, y velad, o sea, está atento. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Efesios, en una de las reglas de la comunicación, dice, y hablad verdad, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo. El gran problema de muchos hermanos es de que empiezan a tener esos. ¿Dónde empieza la raíz de amargura? ¿Dónde empieza la amargura? Bueno, pues empieza con una sola molestia. O sea, algo que te molestó, ni te enojó, pero sí te molestó. Es como, de repente a veces te has puesto el zapato y de repente tienes una piedrita y pues luego te la quieres, te molesta, ¿eh? Pero ¿qué pasa si dices, no, lo hago, me aguanto, te vas caminando después, empieza a hacerte más molestia, más molestia hasta que te haces una ampolla, ¿no? Y eso ya es doloroso. Así pasa también con la amargura. La amargura, el primer punto, es una pequeña molestia que tienes en contra de un líder. Punto. Esa pequeña molestia se convierte en enojo. Ese enojo se convierte en rencor. Ese rencor se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento, no sé si me lo dije bien, pero creo que sí es así. Digo creo porque finalmente yo lo estudié, hermanos, en consejería. Y ese resentimiento se convierte en
lo que la Biblia dice, raíz de amargura. O sea, en pocas palabras, empieza a crecer la amargura en tu corazón. Y muchos hermanos tienen esas amarguras, ya están amargos, y luego se nota. Luego se nota porque cuando hablas con ellos, empiezan a hablar de fulano de sultano, hablando del líder. Y vuelvo a repetirle, no necesariamente el pastor, sino de otros líderes. Pero al fin de cuentas son líderes. Pero nunca han hablado con ellos. Nunca se han referido a ellos. Yo te invito, querido hermano y hermana, que seas sobrio, como dice el versículo 8. O sea, tranquilízate. Ora a Dios y saca todos esos malos pensamientos y malos sentimientos en contra de cualquier líder. Porque a lo mejor sin siquiera darte cuenta, querido hermano, y ni siquiera darte cuenta, querida hermana, ya estás amarga, como Mara, como Noemí que decía, mejor llámenme Mara, porque estoy en amargura. Y esa raíz de amargura está bien difícil que la saquen. Y ese veneno, y dijéramos que se te queda ahí, pero no. Ese veneno que tienes en tu corazón y en tu mente, como también te lo enseñé hace unos días a través de pequeños momentos, de repente empiezas a salpicar con la lengua, como quienes lo hacen así. ¿Ah? Sí, exactamente como las víboras. Y ese veneno lo empiezas a sacar. Y en lugar de ser de bendición, en la congregación donde tú estás, eres de maldición. Por eso dice ahí, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A lo mejor Satanás ya te empezó a dar unas cuantas masticadas. Bueno, algunos de sus demonios, específicamente a través de esas amarguras, esos resentimientos, esos rencores, esos enojos, esas molestias que tienes en contra del liderazgo de tu congregación o de algún hermano de la iglesia. A lo mejor ni es líder, como te dije hace rato, a lo mejor es el que te discipuló, o a lo mejor es el que está discipulando a alguien conocido tuyo, o a lo mejor ni es discipulador, a lo mejor solamente es un hermano o una hermana que porque lo pusieron en el puesto o en la organización de algún evento que tú querías hacer, tienes esa amargura en tu corazón. O a lo mejor ni es eso, a lo mejor estabas tan mal en comunión con Dios que porque el hermano o la hermana no te saludaron en la iglesia, tienes ese tipo de sentimientos. Y ya no estás sobrio, y ya no estás velando, y eres presa fácil, presa muy fácil de Satanás. Depende de ti. Única y exclusivamente depende de ti, hermano y hermana. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos en ella. Gracias por este pequeño momento que tú nos das contigo, Señor. Obra con poder a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y permite, Señor, que nosotros, especialmente yo como pastor, Señor, pueda seguir apacentando a tu grey, pueda darles ese cuidado, Señor, que requieren y pueda estar al frente mostrándoles lo que es tu verdad, Señor. Y te pido por aquellos colegas que también lo hagan, Señor, y no solamente los pastores, los líderes de las iglesias, Señor, y todos aquellos que tienen un ministerio enfrente de algún grupo, Señor. Así es que obra con poder, Señor, bendícenos, y también te pido por aquellos hermanos que tengan esa situación, Señor, en contra del liderazgo, pues que tengan también el valor, Señor, darles ese valor para ir a confrontarles, como dice tu palabra, y se puedan arreglar esas situaciones. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.